Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Dónde dormimos hoy? Miren lo que es esta majestuosidad. ¿Estamos en dónde, patrona? Estamos en la localidad de Pucará, en el departamento de Puno, aproximadamente a unos 100 kilómetros de la ciudad de Puno. Nos vinimos para acá, como saben ustedes, nos encantan los pueblos chiquitos y encontramos este santuario, diríamos nosotros. Miren lo que es esta paz. Ahí abajo de esa montaña que se llama El Peñón, les contamos. Hay toda una zona arqueológica con un hermoso Pucará, justamente haciendo honor a su nombre. Es verdad. Así que bueno, estamos hace 2 noches acá en la Pituca estacionada, un paraíso total. Soñado, gente. Aparte tiene una vista que ahora se la vamos a mostrar del otro lado, que se ve una locura. El pueblo divino, la gente súper amable, hospitalaria, todo se saluda con una sonrisa. Así que bueno, qué mejor que estar deleitándonos con estos pueblitos peruanos, que es lo que veníamos a buscar. Obvio. Así que vamos a comenzar nuestro recorrido y nuestro nuevo episodio acá en Tierras Peruanas. Vamos. Patrona, vamos. Y ahora sí, vamos a salir a recorrer el pueblo de Pucará. Dejamos allá la Pituca. Miren lo que es. Ahí está la iglesia que ahora la vamos a ir a conocer. Y mientras me como un caramelito de coca, porque estamos a casi 4.000 metros de altura acá, les cuento que la cultura Pucará es una de las más influyentes y antiguas del altiplano. Estuvo presente entre el 1400 a.C. y el 400 después de Cristo. Imagínense lo que significó. Yo pensaba que el Pucará solamente era un lugar como de vigilancia, pero tiene toda una cultura detrás que es súper importante. Y queremos mencionar una tradición de la cultura Pucará. Son estos toritos que están acá, que se colocan en las puertas de la casa como símbolo de prosperidad y protección. Y estamos frente a la iglesia de Pucará, que fue construida por los jesuitas en 1550 y tiene un estilo barroco mestizo con ornamentaciones andinas. Y me vine al Museo Lítico a sacar las entradas para el Pucará, para el complejo. Y acá estoy recorriendo un poco la sala donde se expone, ahí cuenta un poco la historia del complejo Pucará. Y miren todas las formaciones que hay acá. Y acá estoy con las entradas para el complejo. Tienen un costo de 15 soles cada uno y pueden ingresar ahí al Museo Lítico. Y ya cargamos el matecito, tenemos las entradas y nos vamos a ir para el complejo arqueológico Pucará. La verdad, la altura... La subida es muy poquita, pero ¿qué tajitas? Es tremendo. Allá va el rufián que nos va acompañando. Nos dijeron que se podía entrar con perro, así que bueno, vamos a ir a descubrirlo. ese río que ven ahí, que nos acompañaba en la ruta, es el río Pucaramayu, y allá se ve la localidad José Domingo Choquehuanca, que está muy cerquita, que hay una ruta por ahí que nos une.
A 106 kilómetros de Puno y a casi 4.000 metros de altura se encuentra Pucará, la cuna de la primera gran cultura del sur andino. Entre el 1400 a.C. y el 550 después de Cristo, este lugar fue un importante centro ceremonial donde se levantaron 9 pirámides truncas, plazas hundidas y templos dedicados a sus dioses. La más imponente, la pirámide de Kalasaya, aún conserva la energía de los rituales que se realizaban aquí hace miles de años. Entre sus restos también se hallaron esculturas en piedra, monolitos y cámaras funerarias con ofrendas de oro y cobre. Pucará marcó el inicio de una historia que influenció a culturas como Tiahuanaco y Huari. Caminar por este sitio es sentir el pulso de una civilización que fue origen del mundo andino. Buen día amigos, ¿cómo andan? Acá estamos con el Meloncho. Acabamos de despedirnos de esta hermosa localidad que fue Pucará. El gordo quiere subir para mirar por la ventana. La verdad que es un pueblo súper recomendado, súper cálido. La gente también te recibe de 10. Súper recomendable si están agarrando por esta ruta que es la 3S, que te lleva justo a Cusco. Y bueno, vamos a hacer unos 130 kilómetros aproximadamente hacia la localidad de Layo, porque se vienen unas cositas muy pero muy lindas. Y queremos mostrarles los regalitos que nos hicieron Alfredo y Ana en nuestro capítulo anterior. Sí, no. ¿Qué fuiste a hacer, amor? Me fui a conocer la comunidad de los Uros, ahí en el lago Titicaca, hermosísimo. Si no lo vieron, acá se los dejo acá arriba del capítulo. Y cuando nos estábamos por ir, nos dicen, le venimos a traer estos presentes de nuestra familia. Miren, este es un hombre y esta es una mujer. Pero la patrona también. Sí, me mandaron a mí que estaba engripada y miren, los pusimos ahí. Re lindo quedaron. Y ya estoy mejorando de la gripe, amigos. La verdad que tuve unos días bastante mal, pero bueno, ustedes saben que nosotros contamos con Go Assistant. Hicimos una videollamada, me atendió un médico, me dio las indicaciones para seguir. Así que estuve ahí tomando unas medicaciones y ya estoy casi 10 puntos. Y eso es lo importante de viajar con una asistencia al viajero. Recuerden que con el cupón de Donde Dormimos Hoy o ingresando con nuestro link tienen un 10% adicional a todas las promos que todos los meses nos sorprenden con esas terribles promos. Y se bajó el gordo porque estamos pasando por Ayaviri y veíamos mucho el cancacho, ahí que está en el cartel, como ven ahí, y googleamos y es un plato típico de cordero de acá, así que dijimos, bueno, tenemos que probarlo ya que no estamos yendo a esta región. Me gustaría saber qué está comiendo Juan. Ahí lo estoy mirando, está comiendo ahí y me está señalando. ¿Qué trajiste? Y bueno, estuve charlando, Ruth me atendió. Pero estaba con su hijo, divina. Me contó, tienen como plato típico el cancacho, es con carne de cordero. Y acá tienen toda una preparación, la vamos a mostrar. Vamos a comer ya. No, ¿sabes lo que es? Tremendo. Así yo te veía comiendo, yo les contaba, digo, ¿qué está comiendo Juan? Le dice, lo que está comiendo debe ser rico. Me colamos para probar, me dice, y me dio para probar un pedacito de acá de cordero espectacular. O hasta melón quiere. Sí, vamos a comer. E hicimos 100 metros y frenamos a comer porque no nos aguantamos. Vamos a probar la nueva sección de donde comemos hoy, que es cancacho ayavireño. Es un plato típico de acá, de esta región, de Puno. Y lo que tiene de único que son corderos criados en altura, que eso le da un sabor único. Vamos a probar para comer. También vienen con estas bolsitas que es un ají, que me parece que es el mismo que probamos en Chucuito, sí. Cuando comimos la trucha, me parece que es lo mismo, que es ají. Ruth me dijo, probalo con ají que te va a gustar mucho más, así que le vamos a hacer caso a Ruth y vamos a probar. Y comenzamos con la sección de dónde comemos hoy. Vamos a tener muchas en el canal, en el paso por Perú, porque es tan rica la gastronomía que tienen. Patrona, vamos con el cordero ayavireño, con el cancacho.
10 de 10, gente, es riquísimo. ¿Sí? Sí, lo ¿Te que sí gustó? por ahí, nosotros no estamos tan acostumbrados a comer picante y esta salsa es bastante picante, pero está riquísimo, las papas acompañan de 10. La patrona entonces un 10 al corderillo. El cancacho, ya viene yo. Acá tenemos, vamos. Yo ya había probado igual. Le voy a poner un 12 de 10, patroncita. No, lo rico. El sabor que tiene con el acompañamiento de acá de las papas. Este plato, el cancacho yavireño, 10 de 10. Les cuento cuánto me salió esta bandeja así, que te viene con 3 pedazotes grandes, más todo lo que tiene como de guarnición. Me salió 25 soles. Acá les dejo cuánto es en dólares. Y bueno, hicimos una paradita técnica. Ahora sí podemos seguir andando por las rutillas. Y después de una lluviecita, ya estamos agarrando el camino para Layo. Miren lo que es, amigos. Tremenda. Estas curvas son 23 kilómetros para llegar. Va a ser ripe, pero estoy todo así, el camino que viene bien. Sí. Pero miren lo que son esos paisajes. No, la ruta, hasta con lluvia, era una locura. Hermosa. Tremenda, te deja sin palabras. Miren qué locura esta vista. Allá abajo se encuentra el pueblo de Aguascalientes, que Gordo bajó a preguntar cómo estaba, si era este el camino para llegar. Y están cayendo gotitas con hielo, recién saqué la mano afuera y acá hace un rato se notaban. ¿Cómo estamos esta ruta? Nada, estamos bárbaros. Nada, la ruta está re dura. Nosotros teníamos miedo, fuimos a preguntar porque pensamos que era muy de ripio y podía llegar a ser barro. Exacto. Pero no, está re sólida. Y miren la altura que estamos, gente. Estamos subiendo, pero tremendo. Quedó muy atrás la ruta por donde veníamos. Y los copitos. Y ya empezamos a bajar, amigos. Miren lo que son estos paisajes. Allá se ven unas casitas a lo lejos. Todavía faltan 12 kilómetros, pero la verdad que el camino, el estado está impecable. Y estamos entrando al pueblito de Layo. Allá se ve esa laguna increíble con las montañas. Se está despejando acá de a poquito. Creo que salta lluvia para un ratito más y ya... Estás un poquito despeinado. Estas son las secuelas de la ruta. La ruta. Así que bueno, vamos a ir a un punto de balán que encontramos ahí cerca de la laguna y nos instalaremos por hoy ahí, patrón. Sí, porque el día hoy no está para subir a la famosa montaña que vamos a ir. Así que vamos a ver mañana si el clima acompaña. Y comenzamos un nuevo día en donde dormimos hoy. Y hoy nos vamos de excursión. Miren lo que es esta vista que tengo atrás. Ya les voy a mostrar un poco más dónde estamos parando. Estamos en el mágico pueblo de Layo. Vamos a arrancar despacito. Está todo soleado. Ayer estuvo nubladísimo. Así que arranquemos una nueva aventura. Solo esto le voy a adelantar y después les voy a mostrar un poquitito más. Y lo primero que quiero contarles, antes de ir rumbo a nuestra aventura del día, es que acá donde estamos parando hay una feria ganadera. Hay muchas vacas, vinieron muchos camiones. Impresionante. Nosotros vamos a salir por allá, seguramente que es la salida para ir a la plaza, donde vamos a tomar un taxi. Y yo no quería dejar de mostrarles esto que tiene de lindo nuestra vida viajera, que todos los días son distintos y hoy nos levantamos con esto. Allá también vemos ovejas, hay varios animales. Miren, todos vienen de todos los pueblos aledaños de acá a encontrarse en Layo todos los lunes a hacer este mercado, esta feria ganadera. Nosotros vamos a salir por acá para la plaza. Miren, chanchitos también, hay de todo. Miren lo que son esos paisajes que ahí se ven todos descubiertos, todas esas montañas hermosas. Buen día. Y acá tenemos el mercado central. Nos están saludando todos re amables, patrona.
Nos dan todo el recibimiento, todo. Acabamos de comprar unas hojas de coca para subir, porque vamos a subir varios metros más de donde estamos. Estamos casi 4000, pero vamos a donde vamos a subir un poco más. Y acá estamos en la plaza principal. De acá salen los taxis, ahora vamos a ir a averiguar un poco. Destaco mucho la amabilidad de la gente, cómo nos recibe, cómo nos saludan. Todos nos preguntaban si íbamos a pasear. El melonche que se compró más de uno ya. Bueno, y ahora que nos pusimos a la sombrita en la plaza, les voy a contar dónde vamos a ir. Nos vamos a ir de excursión a la montaña Palay Punchu. Es una montaña que nos recomendaron mucho, muy parecida a lo que es la Vinicunca, pero bueno, se está como difundiendo, todavía no está tan difundida. Se la conoce como la nueva montaña de colores. Así que, arranca la aventurilla, yo les dije que no íbamos a salir de excursión. Estamos esperando el taxi y nos vamos para allá. Y acabo de salir de la tienda de Felipe. Él nos llamó el taxi. Me llevo para el viaje unos alfajorcitos de maicena espectaculares y unos cachitos que se llaman, son como unas facturas con crema y manjar. Así que bueno, patrona, vamos a ir ahí morfando algo también. Y arrancamos nuestra subida. Nos está llevando chofer de lujo Ronaldo, que le dije, con ese nombre tenés que jugar bien al fútbol. Así que me contó que juega. Ahí estamos haciendo la subida. Vamos a ir. ¿Cuánto es de viaje más o menos? 20 minutos. 20 minutos, perfecto. Miren lo que es, ya se ven los paisajes que era que yo les mostraba. Hermosísimo. Y ahí se va Ronaldo, que nos trajo. Fueron 20 minutos, rapidísimo, un zigzag bastante jodido. ¡Chao! Estamos, creo que solo, gente. Los primeros regalos, Patronushka. El verdadero menos mal que decidimos subir hasta arriba. Nosotros pagamos ida solo y hasta arriba porque vamos a volver caminando. Vamos a ver caminando. ¿Estás preparada para mover esas patitas? Sí, lo bueno es que es todo bajada y sí, cuesta menos con el tema de la altura. Así que bueno. Vamos, ¿comenzamos? Vamos. Acá tenemos que ir, les cuento. Tenemos ahí la caminata, la subida empieza acá que dice caminata o trekking. Y nosotros vamos a ir hasta allá arriba, gente. Así que preparando los glúteos y los gemelos. Y yo vengo haciendo, amigos, un paso y respirando, porque estamos a 4850, nos dijo Ronaldo. Así que es también una movidita. Encima todavía sigo resfriada de la gripe, entonces voy como media despacito, tranquilo. Y aparte está bueno tomarlo con tiempo, disfrutar la naturaleza, el silencio y hacerlo despacito también. Y miren la vista que estamos teniendo de mano izquierda, amigos. Esos nevados. Esto es una locura. Estamos... Y el pichuelo que va y viene, anda, pero... No, Melón está contento, disfrutando. Miren cómo mira allá. Miren cómo aprecia. Qué regalo que tenemos de venir acá. Miren lo que son esos colores, amigos. Miren cómo baja todo por allá, todo así. Es increíble. Y si te está gustando esta aventuraza y nos querés acompañar por todo este camino de Perú que recién comienza, te invitamos a suscribirte. Ahí tenés el botoncito. Es gratuito, nos ayuda un montonazo. Y si le querés dar a la campanita, eso te va a avisar cada vez que nosotros subamos un episodio nuevo. Gracias a todos los que se van sumando. Prometemos seguir mostrando lugares mágicos como estos.
Miren la altura a la que estamos, gente. 4.800 metros. Es impresionante lo que estamos subiendo. El Pichulín se la viene bancando. Encima el sol pega duro, pega duro, pega duro. Así que vamos a tratar de llegar cuanto antes. Se siente apunamiento, se siente vértigo, se siente todo. Vamos, un like ahí en el video para llegar. ¡Vamos que llegamos! Y acá entramos como en una zona de precipicio, gente. Que ya no es tanto zigzag, sino que es más como cornisa. ¿Ven? Miren. No parece, pero no está en la altura. Allá, ahí abajo donde fue donde arrancamos. Pero yo tengo alto equipo, mi familia es un equipazo. Último trayecto. Estamos llegando a la cima. Miren lo que es esto. Ay, gente, estamos llegando. Ay, qué nervios. ¡No! Ay, Dios. Llegamos, gordita. ¡Vamos! Menocho. Se reportó el Pichurí. Llegamos, amor. Mirá lo que es esto. ¡Vamos! ¡Vamos! En la cima, vamos. Y después de hacernos en la cima, vamos a ir a un lugar característico que es ahí en esa punta, es un poco más abajo. Pero bueno, ahí vamos a hacer los matecitas. La verdad que hemos superado cualquier tipo de vértigo, de apunamiento, de todo. Miren, ¿qué es esto? Se ve, pero muy alto estamos. Encima estamos caminando medio precipicio. Que no me estén mirando nuestros padres. Vamos paso a paso, despacito, que esa es la clave. Y llegamos a la punta y como dijimos, nos venimos a tomar los matecitos. Es una locura este lugar. Una locura. Una locura. Así que bueno, costó, le digo la verdad, costó. Ahora estamos sentaditos acá, muy tranquilos. Les muestro un poco la vista, ahora igual vamos a mostrar unas tomitas que vamos a hacer para terminar. Sí, costó porque es mucha la altura que subís y si no venís muy acostumbrados a hacer trekking en altura es más complicado todavía. 4.850 llegamos, lo máximo, y es un camino que es como un circuito donde vos arrancás de la primera parte donde te dejan con el taxi y haces toda una vuelta hasta la cima y de ahí venís para esta parte que es como la punta, que es donde se ve todo. También otra cosa que recomendamos Sí. es que si no tenés un buen estado físico, subir Despacito. y bajar en taxi, Sí. capaz que va a ser lo más recomendable, y si no, puede también subir desde abajo hasta acá arriba y volver a bajar, pero para mí siento que es un montón por la altura más que nada. Los hemos logrado, patrona. Y ya estamos de vuelta. Acá llegamos. Fueron más de 10 kilómetros. La vuelta fue muy complicada. Terminamos muertos, gente. Bueno, acá estamos en el campo ferial, en el complejo ferial que les dije. No quedó nadie. Miren, cuando hoy nos fuimos estaba todo lleno. Ahora les voy a mostrar un poquito, antes de cerrar este capítulo, mostrar un poco dónde estamos frenando. Para que se den una idea, el Palay Poncho está allá. Ahí. Miren todo lo que caminamos. Como verán, al no ver justo el sol, pero ahí está la patrona con la Pitu. Y miren lo que es esta vista del lago que tenemos todo rodeado de montaña. Con esta pasta estamos durmiendo todas las noches. Miren, todo panorámico. El Meloncho se fue con un hueso, no sé por dónde anda. Siempre anda de jirafa. Así que un placer dormir por acá. Muchas gracias, el pueblo de Layo, por recibirnos. Recién venimos ahí, pasamos por la plaza otra vez y todo te saludan, es espectacular. Allá está el vago, miren. Y voy a aprovechar para hacer el cierre de este capitulazo que, como vieron, tuvo absolutamente de todo. Si nos quieren acompañar en nuestra aventura, como les dije anteriormente, suscríbanse a nuestro canal. Todo lo que sean likes, comentarios, nos ayudan un montonazo. Y esto recién empieza, gente. Nos esperan un montón de aventuras por este hermoso país. Así que nos vemos la semana que viene en un nuevo capítulo de Donde Dormimos Hoy.